días a todos. En nombre de la Esfera de los Libros, muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa de la presentación del libro Castillos y murallas de Miguel Sobrino. Para nosotros, aunque no sea una presentación, esta rueda de prensa también es especial porque presentamos un libro que nos hace mucha ilusión, que hemos esperado durante muchísimos años, que ha llevado un gran trabajo por parte del autor y que viene a completar y a cerrar la que creemos, después de la publicación de Monasterios y Catedrales, la gran trilogía del patrimonio histórico-artístico español, sin lugar a dudas. Va a ser Miguel tiene preparada una pequeña presentación para todos vosotros y luego vamos a hacer una pequeña visita a la muralla y al lienzo que Miguel tuvo la oportunidad de trabajar hace unos años. Y nada más. También nos gustaría agradecer mucho, como no puede ser de otra forma, por albergar este acto al Museo de San Isidro, Los Orígenes de Madrid, en especial su director, don Eduardo Salas, que está aquí. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y nada más, les dejo con Miguel y les agradezco una vez más que estén todos acá. Gracias. Hola, buenos días. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Bueno, lo primero es agradecer a todos vosotros que hayáis venido al Museo de San Isidro, que es un museo precioso que explica muchas cosas del origen de Madrid, que nos haya acogido en esta sede tan agradable y tan bonita. A Eduardo Salas, su director, a Victoria, a todo el personal, Alberto, y también por mi parte a la editorial, ¿no? Y a Merche y a Félix por arroparme con tanto calor. Lo que he preparado es una cosa muy rápida, para ver en unos pocos minutos, lo cual ha sido un esfuerzo de síntesis, no es ni siquiera síntesis, es realmente una especie de picoteo, ¿no? Dentro de un contenido muy amplio, como podéis ver por el grosor del libro. Los 3 tomos son aproximadamente de 800 y pico páginas, tienen cada uno, algo así, cerca de 500 ilustraciones cada una. Al final ha sido un compendio de noticias, de imágenes, de todo, con los cuales he querido hacer una revisión, gracias al apoyo de la Esfera, de este patrimonio español desde un punto de vista diferente. En el caso de Castillos y murallas, ese punto de vista que creo yo que es diferente es porque he querido incidir en asuntos que no son los más habituales cuando se habla de castillos y murallas. En el mundo de los castillos, lo que más abunda son las guías, que son por supuesto utilísimas, ¿no? Y que yo las he usado de hecho. Luego hay muchos artículos especializados, cosas muy científicas que son destinadas a un público académico muy reservado, muy reducido, ¿no? Y luego también hay muchos libros como de estampas, ¿no? Grandes libros de fotos muy bonitas de castillos que son también como elemento divulgativo, son de primerísimo orden y importancia, ¿no? Pero yo creo que faltaba algo más y faltaba dejar un poco de lado ya la cuestión militar, que en el caso de los castillos y las murallas era solo una más, y entonces insistir más o subrayar más otros aspectos del mundo de los castillos y de las murallas que no son, ya digo, los más habituales. En el caso de las murallas, por ejemplo, hay que recordar que la función fiscal era tan importante o más que la función militar, porque no dejaba de ser la línea de piedra o de ladrillo que delimitaba los privilegios de una villa o de una ciudad, ¿no? Además, por ejemplo, las puertas de entrada a una ciudad enseguida cobraron un cariz simbólico también de la máxima importancia, ¿no? Como vamos a ver ahora enseguida. Luego, por ejemplo, los impuestos municipales, ¿no? Estamos en un museo ligado a una ciudad, una villa como Madrid. Los impuestos, la conciencia del bien común a través de la imposición, ¿no? de la contribución de cada uno en la medida de sus fuerzas, tiene su origen también en parte en las murallas, ¿no? En la idea de que a todos les convenía el mantener, el construir y luego el cuidar y el mantener esa obra que pertenecía a todos, ¿no? En el caso de los castillos, lo que se suele hablar menos es de cómo se habitaban los castillos. La parte residencial, la parte palatina,
que tenían los castillos, que es importantísima, que se ha conservado muy pocas veces, porque empiezo el libro diciendo eso, que los castillos muchas veces son como cadáveres con buen aspecto, ¿no? O sea, son como cuando nos encontramos un cangrejo por ahí, un escarabajo, y creemos que está vivo, lo empujamos y resulta que está muerto porque está vacío. Pues con los castillos pasa a veces algo parecido, ¿no? O sea, lo vemos en el paisaje y nos parece que está completo y luego en realidad franqueamos las puertas y se ha perdido todo lo del interior, lo que en la documentación antigua se llama la habitación del castillo, ¿no? Lo de donde se habitaba el castillo, por decir así. Entonces vamos a hacer un recorrido, ya digo, muy rápido. El libro sigue un orden más o menos cronológico, digo más o menos porque no es muy riguroso, porque a veces se dan vueltas hacia atrás, se adelantan cosas. Aquí, por ejemplo, veis imágenes de las primeras fortalezas, ¿no? Y en este caso, lo que llama la atención, a mí por lo menos me parece muy llamativo, es cómo muchas ideas y principios han durado miles de años. O sea, realmente vemos el conjunto de los Millares en Almería, que tiene 4.000 y pico años de antigüedad, y lo que es el concepto de ciudad amurallada, de arrabal, de puerta principal, de lugar más o menos sagrado, de los enterramientos, todo esto es algo que ha durado luego muchísimos siglos, ¿no? Y ya está en lo más antiguo que tenemos. O, por ejemplo, la Motilla de Azuer en Ciudad Real, cerca de Daimiel, pues es quizá el castillo más antiguo de España, castillo entre comillas, que es tan antiguo como las ruinas de Micenas, en Grecia, y ya está todo ahí. O sea, está el almacenamiento del grano, está la atalaya sobre el territorio, está, por supuesto, la custodia del agua, importantísimo. O sea, las ideas se han mantenido durante mucho tiempo. Pero luego hay cosas que creo que nos pueden iluminar mucho, como por ejemplo el hecho de encontrarnos estas murallas ciclópeas, esta Tarragona, que siempre lo que se intenta explicar es cómo movían estas piedras. Y cómo las apalancaban, cómo las arrastraban. Es verdad que eso es un asunto muy interesante, pero a mí lo que me inquieta de esto es decir, ¿pero para qué lo hacían? Porque claro, una muralla es exactamente igual de fuerte si la haces con piedras pequeñitas que si la haces con piedras grandes. Si la haces muy gruesa, no hay diferencia. Una te cuesta muchísimo hacerla y otra no. ¿Por qué? Bueno, pues es interesantísimo ver que en las fuentes antiguas, desde Homero a Hesíodo, a cualquier, o incluso el mismo Virgilio, habla de murallas construidas por los cíclopes. O sea, no es cíclopeo porque sea muy grande, sino porque ellos querían hacer creer a los enemigos que los dioses, que los gigantes, que los cíclopes estaban de su parte. Y eso era muy amedrentador, era algo que realmente convertía esas murallas como en obras divinas, por decir así, ¿no? Obras sobrehumanas. Precisamente no querían que nadie se preguntara cómo movían ellos esas piedras, sino que pensaran que ellos no las habían movido, que eran los propios gigantes, los dioses. Las murallas de Troya, por ejemplo, o sea, la inquina de los dioses contra los troyanos es porque no les pagaron las obras de las murallas a los dioses que las habían construido, ¿no? Todo eso es algo que creo que explica mucho cosas tan lejanas en el tiempo como esta, ¿no? El hecho de que las murallas romanas, he llamado al capítulo el orden y el pánico, porque por un lado surgen como forma de delimitar la urbe, ¿no? la ciudad con sus privilegios, etcétera. Pero luego las murallas que llamamos romanas en realidad son tardorromanas. ¿Por qué? Pues porque surgen por el miedo. Aquí la muralla de Barcelona, veis lo que era la muralla antigua, mucho más bajita, más pequeña, sin cubos. Luego, cuando se hizo esa muralla gigantesca, que todavía se conserva en buena parte, en Barcelona, como en Lugo, o en León, o en Astorga, se hizo porque ya era una época de decadencia en la que los romanos veían que aquello podía ir mal y que necesitaban protegerse más. Y además es conmovedor ver que muchas de estas murallas están construidas con las piedras de la propia ciudad, derribada para fortificarse. O sea, dentro de la muralla de Barcelona hay estatuas metidas como relleno, estatuas de mármol, bustos, trozos de templos, porque lo que querían estaban muertos de miedo. Entonces, bueno, quizás una lección también para nosotros, ¿no? Ahora que tenemos, no hace falta nombrar a nadie, pero ahora que tenemos todos en la mente las noticias, cómo muchas veces pretendemos solucionar las cosas construyendo muros, construyendo vallas cada vez más altas y más grandes, bueno, pues podemos ver que es siempre esa respuesta al miedo, esa consecuencia del miedo, y también podemos ver, y los romanos nos enseñan muchas cosas, que no sirve de nada, ¿no? Que si hay que acabar con algo, pues se acaba, por muchos muros que hagas, ¿no? En el libro hay varios capítulos dedicados al arte, a la arquitectura hispano-musulmana, por supuesto, es de primerísima importancia. El Islam trajo muchísimas novedades a la arquitectura fortificada europea a través del Oriente y de España también, de Bizancio y de España.
El castillo de Gormaz es uno de estos castillos que tiene un especial protagonismo dentro del libro. Se dice de él que es un castillo que para el mundo de los castillos representa lo que la mezquita de Córdoba para el mundo de la arquitectura religiosa islámica y lo que Medina Zahara para la arquitectura palatina. O sea, es una obra de la máxima importancia, el castillo más grande de Europa de esa época, siglo X, antiquísimo, esta puerta que recuerda al gran arte cordobés, ¿no? Y claro, el final, he puesto el principio y el final Granada, ¿no? Granada lo llamo un reino amurallado, porque claro, ya no es solamente la propia ciudad de Granada que está absolutamente llena de recintos amurallados con la Alhambra dominando como una ciudadela, ¿no? El conjunto urbano y demás, sino que el propio reino de Granada en parte pudo resistir, como le había pasado al de Asturias muchos siglos antes, en sentido inverso, gracias a la orografía. O sea, el reino de Granada tenía una muralla natural que eran las sierras, las montañas, las cumbres que lo rodeaban y que en parte frenaron el avance de los conquistadores, ¿no? Entonces, hablo mucho de Granada y claro, además me da la oportunidad maravillosa de decir, bueno, la Alhambra es el arquetipo de un castillo que por fuera es tremendo, es de hormigón, una cosa aguerrida y fiera, y que por dentro pues es la delicadeza, la belleza y la vitalidad elevada al sumum, ¿no? El periodo románico también es importantísimo porque es como si dijéramos cuando se inventa el castillo, como lo tenemos luego. El periodo románico es un periodo de una creatividad brutal, de unos avances también en la tecnología, en la mentalidad, en muchas cosas, ¿no? Entonces se inventan una serie de tipos arquitectónicos, se reinventa el puente, que se había abandonado, se inventa la catedral, el monasterio y el castillo también se inventa en el periodo románico, ¿no? Tenemos la suerte de tener el mejor castillo románico que existe, que es el de Loarre. Se quedó en la retaguardia enseguida y gracias a eso se conservó. Y en Loarre, aparte de las cuestiones defensivas, me interesa mucho el ver cómo, por ejemplo, tenemos un mirador del siglo XI, que además en la documentación se habla de cómo en la Edad Media se apreciaba muchísimo la belleza del paisaje, ¿no? O sea, esos tópicos que hay sobre la Edad Media, que son falsos casi todos, ¿no? Que dicen, no eran sensibles al paisaje, a la naturaleza. Es mentira. Aparte de por una cuestión de lógica, ¿no? Es que hay documentos además que hablan de esas ventanas que te permiten ver un jardín, un paisaje, como algo conmovedor, ¿no? Pero es que fijaos esto, lo de arriba es la primera chimenea de España, es del siglo XI, es de cuando se inventó la chimenea. Es que la chimenea en época romana no existía. Los romanos se calentaban con braseros, ahí como podían, la cocina salía el humo por cualquier lado. La chimenea es un invento románico y la de Loarre seguramente es la más antigua. Están buscando el confort, pero es que además la chimenea es lo que hace que se reúna un grupo de personas alrededor del fuego y que eso dé lugar también a la conversación, al pensamiento, ¿no? Lo digo en el libro, ¿no? Descartes no empezó el discurso del método hasta que no encontró una calefacción en una habitacioncita con una estufa, porque decía, es que si no, no puedo escribir filosofía, no puedo filosofar si no me encuentro un poquito bien, ¿no? Claro, esto sorprende y dices, pero hombre, no deja de ser muy rudo, claro, porque se ha tergiversado, porque el castillo de Loarre estaba todo enfoscado, seguramente tendría pinturas murales, tendría alfombras, tendría tapices, todo eso que hemos perdido y que tenemos que recuperar mentalmente. Y hombre, hay la suerte, por ejemplo, de que, por ejemplo, en Francia, en Le Puy, se conserva una casa románica con una chimenea muy similar y con pinturas. Vemos ahí un poco la imagen de lo que era realmente esta arquitectura, que hoy la entendemos equivocadamente a través de la imagen que le hemos dado en las restauraciones, ¿no? Y muchas veces lo que hemos hecho ha sido picar para sacar la piedra, eso es todo falso, ¿no? Y además consolidado esas imágenes muchas veces por las películas y demás. Hay un capítulo dedicado a la arquitectura religiosa y militar. Catedrales como Almería o como Tui o Ávila, por supuesto, que son verdaderas fortalezas, ¿no? Pero es que además hay, bueno, Loarre otra vez con la gran capilla que tiene, ¿no? Hay casos curiosísimos, por ejemplo en La Galera, en Tarragona, un antiguo torreón, una casa fuerte, convertida luego en iglesia, como si fuese un cangrejo ermitaño, ¿no? Que se mete ahí la iglesia dentro de la torre y se queda ahí resguardadita. O por ejemplo el caso del portal de las monjas de Mirabel, donde se junta la muralla defensiva, lo religioso que es el convento, y lo civil que es un mirador donde las monjas, a través de celosías, pues miraban la calle y curioseaban ahí la vida de sus vecinos, ¿no? En cuanto ya vamos avanzando en el tiempo, lo que es la parte, digamos, maravillosa de los castillos va acrecentándose. Y a veces, además muchas veces se busca de forma intencionada. Hay, por ejemplo, una intención de movimiento, de la impresión de movimiento. El Castillo del Ver en Mallorca es una obra maestra de la arquitectura mundial,
quizá no tan reconocida como se debería, ¿no? Es muy famosa, pero no tan reconocida como obra maestra de la arquitectura. Tiene cosas que es la primera vez en la historia que se hacen, ¿no? Como ese patio abovedado circular, pero es que además está perfectamente orientado. La torre principal está dirigida al norte y si lo miras desde arriba es una especie de brújula, pero es que la brújula circular se había inventado pocos años antes de hacer este castillo. O sea, realmente están como si dijéramos haciendo un castillo a la manera de lo más moderno que se pueda uno imaginar, ¿no? en ese momento. Pero es que, fijaos, el Castillo del Monte, que está aquí en Cuenca, en la provincia de Cuenca, pues en esta techumbre había un elemento giratorio en el centro. Estas estrellas que ahora veis pintadas eran espejuelos, eran cristales. Esto que giraba portaba una lámpara y además movía una serie de campanillas cuando giraba. Esta habitación no tenía ventanas, era completamente oscura. Había música, había efectos de luz, es una discoteca. O sea, es realmente una discoteca del siglo XV. Es un lugar para la maravilla, para reunirse un grupito de gente muy selecta y estar allí, pues eso, como asombrados, ¿no? con el mundo y con la maravilla también de la técnica y de la belleza de la arquitectura, ¿no? Los alcázares reales pues son tanto palacios como castillos, claro. Fijaos lo diferentes que parecen Segovia y Sevilla. En el libro los intento hermanar y hay muchísimos puntos de contacto entre los dos, pero es que, claro, en los dos, por ejemplo, podemos ver dos cosas en común. La sala del trono, que en los dos casos son salas de tipo islámico, lo que llamaban la cubba, ¿no? Como una especie de sala cubierta por una cúpula, pero también la amortización de las murallas. Si os fijáis, en el Alcázar de Segovia antiguamente, toda la muralla estaba llena de galerías, de miradores hacia el paisaje, que eso se perdió con el incendio. Bueno, pues en Sevilla ocurre lo mismo. Hay tramos de la muralla que en una época tardía se amortizan y se convierten también en miradores hacia el jardín. O sea, estamos, por decir así, domesticando las arquitecturas, las construcciones defensivas para convertirlas también en algo recreativo, ¿no? Por decir así. Los castillos de maravillas directamente, que son por ejemplo Olite o Era del Monte, ¿no? Del cual solamente queda aquel torreón, la Torre del Caracol. Bueno, pues estos castillos estaban llenos de prodigios, de autómatas, de relojes mecánicos, de veletas musicales. No solamente eso, sino que tenían zoológicos, por ejemplo. En el de Benavente hubo un elefante incluso, ¿no? Había leones, había lobos, había jirafas. El rey de Navarra, Carlos III el Noble, hizo traer naranjos desde Valencia en carretas para plantarse un naranjal delante del palacio, ¿no? O sea, realmente eran las bodegas, por supuesto, hacían vino achampañado porque la influencia francesa también se notaba en eso, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de maravillas, de dragones mecánicos, de cosas que hoy en día solamente podemos imaginar, ¿no? Eran realmente lo que vestían a estos edificios que en el caso de abajo ha desaparecido y en el de arriba pues es un cascarón vacío, puesto que en el siglo XIX, con la guerra de la independencia, se quemó para evitar que los franceses se atrincheraran en él, ¿no? Lo que os he dicho antes de las murallas, ¿no? Las puertas de las murallas como tenían un valor también no solamente defensivo, sino también simbólico, emblemático, ¿no? En la puerta de Valencia, por ejemplo, la puerta de Serranos en Valencia era realmente la puerta de entrada de la ciudad con todas las consecuencias. Era una especie de arco triunfal gótico donde se recibían las autoridades. En Burgos, por ejemplo, incluso al mismo rey, cuando iba a entrar a la ciudad, se le hacía jurar que iba a respetar los fueros y los privilegios de esa ciudad. En Vivero hay un arco muy bonito que se lo dedican los habitantes de Vivero a Carlos V en agradecimiento porque hubo un desastre en la ciudad y él les quitó los impuestos para que se pudieran recuperar, ¿no? Entonces le hacen una especie de arco triunfal, ¿no? Las murallas de Sevilla tenían una serie de puertas prodigiosas, renacentistas, que fueron demolidas en el XIX. Hacia el final de la Edad Media hay, bueno, pongo una cita muy graciosa de Rafael Rey, ¿no? que dice eso, dice algo así como hacía unos meses que se había acabado la Edad Media y nadie se había dado cuenta, ¿no? Bueno, pues realmente al final de la Edad Media hay una serie de nobles y también de gente ennoblecida, que eso es importante, gente que compraba, por decir así, sus títulos, que hacen castillos que ya no tienen ninguna utilidad. Son castillos nostálgicos, son como una especie de primera arquitectura neomedieval, todavía en la Edad Media. Y es porque están haciéndose estos castillos con imágenes emblemáticas, con escudos de la familia, etc., en un momento en el que un castillo ya era un elemento inerme ante las nuevas armas, que es la artillería. Llega la artillería y el castillo se queda de repente completamente desguarnecido, ¿no?
Hay un momento de transición cuando, por ejemplo, el castillo, como este de Garajal de Campos, se achata para contener la artillería. Se hacen taludes, y dice, bueno, es una especie de castillito medieval, pero adaptado a las nuevas armas. En el caso de la Mota, yo el Castillo de la Mota siempre que lo veo me imagino a un personaje muy importante y muy orgulloso, rodeado de guardaespaldas. Y que hace como que estuviera solo, ¿no? Y que no fueran con él. Pero es que es así, porque es un castillo con toda su torre casi de 50 metros de altura, orgullosísima tal, pero rodeada de un montón de barreras artilleras pensadas para que si nos atacan con pólvora, cuidado que nos podemos defender, ¿no? Pero disimulándolo, por decir así, porque todavía hay esa actitud altiva. Claro, cuando ya la artillería se impone con el mundo moderno, a partir del siglo XV sobre todo, el mundo de los castillos cambia por completo. Fijaos que esto es un dibujito a partir de un tratado de esgrima en el que se habla de la distancia de respeto, que es la distancia de un hombre o de una mujer con el brazo extendido y una espada. Claro, cuando ya hay un arma de fuego en la mano, ¿cuál es la distancia de respeto? Las películas del oeste nos lo pueden decir, ¿no? No hay ya distancia de respeto realmente. Entonces, esto es lo que hace que los castillos cambien por completo de forma, jaca, figueras, y se agazapen al suelo, se echen a tierra, cuerpo a tierra, por decir así, y se preparen para un nuevo tipo de guerra que no tiene nada que ver con la guerra anterior. Fijaos que aquí hay pues, las ciudadelas quizá más importantes de Europa, ¿no? en su tipo y más grandes, pero también tenemos algo como esto. Esto está en la frontera con Portugal, Torregamones, en Zamora, que es un castillito triangular, un fortín triangular, y es triangular no por capricho, sino porque no hay un polígono más con menos lados que un triángulo. Entonces es lo más barato, lo más cutre que puedas hacer, lo haces y bueno, pues llevas ahí un pequeño destacamento para defender la frontera, pues como los medios que se tengan, ¿no? El caso de Barcelona, que es una ciudad, por decir así, cosida con sus murallas artilleras, ¿no? A partir del núcleo medieval, la ciudadela, que parece siempre se ha interpretado como un elemento de dominación, es algo que no solamente ocurrió en Barcelona, sino en muchos otros lugares. Pero además es que había una cosa, que es que llega el siglo XIX y dice, junta de derribos, abajo las murallas. Esto es un emblema de la época. En realidad hay que escarbar un poquito más y ver por qué se derribaron las murallas, y normalmente hubo dos razones de muchísimo más peso que el que aquello fuese más o menos bueno, pues amenazante o tal. En el caso de Barcelona, las razones principales fueron dar trabajo a los parados, además parados sin ninguna cualificación, que simplemente le dabas una piqueta y decías, ¡hala!, a tirar piedras, ¿no? Y entonces, bueno, pues con eso contenías también las protestas de los obreros. Y luego, sobre todo, el hecho de que las murallas constituían un obstáculo para el crecimiento urbano de la ciudad y, por tanto, para el negocio. Las murallas de Barcelona necesitaban mucho espacio delante para poder ser operativas. Y entonces hubo que irlas derribando, o decidieron derribarlas para que la ciudad se pudiera extender hacia lo que luego sería el Eixample y demás, ¿no? Y ya el final de la historia de los castillos españoles es este fortín de San Cristóbal o de Alfonso XII en Pamplona, en una colina junto a Pamplona, que es un castillo invisible. Desde la ciudad no se ve. Tú ves un monte, no sabes nada. Si ya lo ves a vuelo de pájaro, entonces ves que aquello es gigantesco. Se han rodado un montón de películas. Esta de Mújica, de la historia de José Mújica, de 12 años, se llama del presidente, el que fue luego presidente de Uruguay, pues muchas escenas se rodaron en este fortín, ¿no? Fue luego un penal durante la Guerra Civil y después. Bueno, protagonizó muchos hechos terribles, ¿no? Los calabozos allí, las salas son espantosas, son muy agobiantes, ¿no? Bueno, pues este castillo, este fortín, resulta que costó muchísimo trabajo hacerlo, años y años de obras, para hacer una cosa completamente sofisticada, invisible. Tenías dispositivos, por ejemplo, para pegar un cañonazo por aquí y que el humo saliera a 100 metros más allá para despistar a los enemigos. O sea, cosas alucinantes. Nada más terminarlo, queda inútil. No se puede usar. ¿Por qué? Pues porque ha surgido la aviación. Entonces, de repente, igual que cuando la pólvora cambia todo, pues ahora de repente hay aviones que tiran bombas, ya todo esto no sirve para nada. Al contrario, se convierte en un blanco facilísimo, ¿no? Esto de amortizar las murallas, ya os lo he comentado antes, ¿no? Esto de que muchas murallas medievales se convirtieron en miradores, en vallas de contención de jardines, cosas así. Esto es del plano de Madrid. Y cómo muchas veces los mismos elementos, según se hagan, pues tienen una naturaleza u otra, ¿no? Lo de arriba es una imagen de cómo era Bolonia en la Edad Media, es real, era mucho más que Manhattan, vamos, eran 100 torres altísimas,
cada una de una familia. Bueno, pues en Cádiz, en realidad es una ciudad con tantas torres como Bolonia. Lo que pasa es que casi no se ven, porque son pequeñas torrecitas sobre las casas y ya no son para mostrar el orgullo de la familia, para defenderse, para lo que sea, son para ver el mar. Y no ya solamente por la cosa bonita de ver el mar, sino también para ver si tu barco ya ha vuelto, si se va, si han traído ya la mercancía. Es una ciudad rodeada por el mar como Cádiz, pues el mundo de la torre, por decir así, de la torre urbana, pues cobra un cariz diferente, ¿no? Y esta es la última imagen que os quería poner, pues la penúltima. Y es una imagen que nos explica muy bien qué ha pasado, ¿no?, con la arquitectura fortificada. O sea, surgimos de algo como la Torre Valferosa, que es en Cataluña, que es una de las torres más antiguas de España, altísima, orgullosa en el paisaje, ¿no?, que sirve de atalaya, que remarca, por decir así, el lugar donde está levantada. Y nos hemos ido agazapando cada vez más bajo. Primero la artillería nos hace echar el cuerpo a tierra, luego ya la aviación lo que hace es que nos metamos bajo la tierra. O sea, realmente estar aterrado viene de eso, de estar en la tierra, de estar bajo la tierra, ¿no? Entonces, como al hilo de cómo han ido evolucionando, y es una evolución muy triste realmente, el mundo del armamento, pues los castillos han tenido que irse adaptando y hemos pasado de asomarnos al paisaje desde lo alto de una atalaya a meternos bajo tierra como las hormigas en un túnel para podernos defender de armas cada vez más lesivas, ¿no? Entonces, bueno, ya solamente quería acabar pues poniéndose esta frase que es la que he usado como emblema, por decir así, del libro, ¿no?, que es una cita de Edipo Rey, que dice: porque nada es una fortaleza, nada es una nave privada de personas que sus espacios pueblen, ¿no? O sea, el ver realmente las fortalezas no ya como un elemento bonito en el paisaje o histórico o lo que sea, sino también como un elemento en el que han vivido seres humanos, que ha tenido las funciones y que ha tenido esos otros usos que ahora quizá muchas veces tendemos a olvidar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por este recorrido y este resumen sobre los múltiples usos del castillo, que, como bien ha dejado claro Miguel, no solo se ciñe al ámbito de lo militar. Ahora hay un recorrido por el museo de la mano de Miguel que os recomiendo que no os perdáis, porque lo vamos a pasar muy bien, pero no obstante, si alguno de vosotros tiene prisa porque la profesión lo exige, lo entendemos, y quiere hacer ahora alguna pregunta, podéis hacerlo ahora. Si no, a lo largo del recorrido, Miguel gustosamente va a contestar a todo lo que podéis plantear. Si queréis hacer alguna pregunta o le tiene algo de prisa, si no, pasamos directamente a la visita. Sí, sobre todo la intención es ir al Jardín del Almendro, que también pertenece al museo, vale. Sí, y ver allí un trozo de la muralla cristiana medieval de Madrid, y también un mural que hicimos mi hermano Santiago y yo para recrear la imagen del Madrid renacentista, ¿no?, cuando todavía era una ciudad amurallada. Pues nos vamos, entonces. Muchísimas gracias.